Buenos días y un muy cordial saludo desde mi búnker en Madrid a todos los asistentes conectados por Internet. Soy Marcelo Escoco, director de Empleo y Desarrollo de Negocio de la Cámara Alemana, y tengo el placer de encargarme hoy de la moderación de nuestro primer círculo de Biosphere. Biosphere, recuerdo, es la iniciativa de startups de la Cámara Alemana en formato webinar. Esta serie de webinars son una propuesta de la Cámara Alemana en respuesta a la situación especial que vivimos en estos días. No dejamos parar y muchos de vosotros seguramente podéis confirmar que estas últimas semanas han sido también bastante intensas. Son más de 3 semanas conviviendo con las restricciones en marcha, las medidas del gobierno y la adaptación que las empresas todas hemos tenido que hacer. Hoy queremos centrarnos en el tema consecuencias del COVID-19 en el sistema emprendedor español. Sin duda muchas startups o muchas cosas están cambiando y seguirán cambiando para las startups en España y en el mundo también. Aunque muchas de ellas ya llevan en su ADN las capacidades de adaptación a entornos altamente cambiantes. Para conocer algunas visiones sobre el futuro del ecosistema emprendedor en España, contamos hoy con un panel de profesionales realmente excepcional. Al final de las presentaciones tendremos tiempo para contestar a preguntas que nos podéis enviar a través de esta plataforma. En caso de querer dirigir la pregunta a un ponente particular, rogamos que nos indiquéis a quién va dirigida esa pregunta en concreto. Para introducir a los ponentes, Rodolfo Carpentier, conocido de muchos años en el ecosistema emprendedor, es CEO y cofundador de DAD, Digital Asset Development. Carlota Sancho, abogado asesor de empresas y responsable jurídico en Demium. Fernando del Rey, Investment Director, Growth Program EMEA en The Venture City. Y finalmente, y no menos importante, Miguel Ángel Díez Ferreira, director de Easy Accelerator y co-founder de Easy. Con todo esto, ya paso la palabra a Rodolfo Carpentier, CEO y co-founder de DAD, Digital Asset Development. Adelante, Rodolfo. No te oímos, Rodolfo. Bien. Ahora sí. ¿Se me oye bien? Sí, sí. Vale. Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño repaso al ecosistema de startups en España, que está configurado de una manera muy similar a otros países, pero que aquí, lógicamente, ha empezado más tarde y está menos maduro que en otros países, sobre todo Alemania, Inglaterra y Francia, que van bastante por delante nuestro. ¿En qué consiste el ecosistema de los startups españoles? Por una parte hay lo que son los emprendedores, lógicamente, y dependiendo del tipo de empresa que tengan online, pues es más o menos una empresa que ha sido muy tocada por el COVID o muy poco tocada. Entonces voy a hablar un poco primero del ecosistema y luego de algunas de las empresas que hemos podido ver en estos tiempos. ¿Qué configura el ecosistema? Empezamos, por ejemplo, por todas las aceleradoras e incubadoras, que hay en España más de 600, y que todas ellas son caminos que utilizan los emprendedores para seguir en sus rondas de ampliación de capital, conocer cómo presentar, etc. Son 600 empresas que tienen que ver con aceleradoras e incubadoras. Aparte de eso, están lógicamente los sistemas gubernamentales, o sea, cosas como el CSIC o como el ISA, que prestan unos servicios a los emprendedores financieros, etcétera. Luego también contaré un poco en qué consisten y, lógicamente, los emprendedores y las escuelas de negocio, que últimamente están cogiendo un papel muy relevante en aflorar nuevos emprendedores y conseguir empresas que salgan de la universidad, o sea, de esas universidades privadas sobre todo, pero también públicas,
y desde ahí se captan a los emprendedores que van primero a las incubadoras, aceleradoras o aquellos que ya son más o menos duchos que salen directamente al mercado. Dentro del mundo inversor, pues están los business angels, es decir, la gente que invierte cantidades pequeñas entre 5.000 y 50.000 euros en empresas muy al inicio, y luego los VCs, o sea, los Venture Capital, que hay ya unos cuantos en España, que ya entran cuando la empresa está en una situación ya más madura, tiene una facturación y lo que se necesita es dinero para crecer. Entonces, ¿cómo este ecosistema que os acabo de describir muy rápidamente, cómo se ha visto afectado en el caso del COVID? Bueno, pues en los ambientes primarios de las incubadoras y de las aceleradoras, os he dicho que hay unas 600 en España. Yo calculo que aproximadamente la mitad, unas 300 o así, tienen ya procesos en marcha que les han permitido sobrevivir y la otra mitad están en situación muy precaria porque si no consiguen financiación rápidamente van a tener que cerrar. Es decir, ahí yo calculo que aproximadamente la mitad de las incubadoras están teniendo problemas. Yo creo, cuando digo incubadoras y aceleradoras. En el mundo oficial, pues todo se ha parado un poco. ENISA sé que está haciendo un esfuerzo por reavivar la obtención de préstamos. Está terminando los del año pasado y está ahora pendiente de que le apruebe el Consejo de Ministros el dinero para este año, pero lógicamente con otras prioridades en el Consejo de Ministros no se sabe cuándo se va a conseguir. Y ese dinero es crítico para muchas de las empresas que ya contaban con ello, porque ENISA les ha dicho que lo tienen concedido, pero necesitan el dinero para poder seguir adelante. Por otra parte, la banca está recibiendo ahora una situación diferente en la que concede préstamos con pocas garantías, pero lo está haciendo con las empresas que ya tenían cuenta con ellos y que por lo tanto tenían una relación fluida con la empresa. Entonces, este lunes pasado se han hecho las presentaciones. Parece ser que si había 1.000, se han presentado 5.000 y por lo tanto no va a haber dinero para todo el mundo o va a haber menos dinero para todo el mundo. Y luego, por último, ¿qué es lo que está pasando con el mundo emprendedor online? Pues que hay empresas, las que tienen que ver con servicios y con tecnología, que están siguiendo en estos momentos, sufriendo o teniendo un impulso, es decir, están creciendo y ganando más dinero y facturando más, y las que realmente tenían que ver con cosas que no son críticas para la vida en tu casa, como son, por ejemplo, pues la compra de comercio electrónico que no tenga que ver con tecnología, ni tenga que ver con comida, ni tenga que ver con bebidas, pues esos están sufriendo. Y lógicamente tienen un problema grave porque unos están pendientes de que les dé dinero en ISA, algunos, los que tienen mucha tecnología, están pendientes de inversiones del CEDETI, que tampoco se están consiguiendo, y luego los dineros que hay a nivel local y regional y de ciudad, que cada uno de ellos tiene algún sistema para promoverlos, también todo eso está parado por el COVID-19 porque hay otras prioridades en estos momentos. Es decir, en resumen, yo creo que en los próximos, probablemente en los próximos 3 meses, veamos una clara desaparición de un montón de los jugadores de este ecosistema. Por ejemplo, los VCs no tienen ese problema porque ya tienen el dinero levantado y por lo tanto lo que tienen que hacer es invertir. Los que están en plena ronda de levantar capitales se les ha frenado un poco, pero pueden cerrar probablemente con el dinero que ya han conseguido, aunque no consigan cerrar el fondo al nivel que ellos querían. Y básicamente vamos a tener un momento crucial dentro de 3 o 4 meses, cuando esto vuelva a un ritmo normal, porque habrá muchas empresas que no hayan podido sobrevivir y sobre todo muchas aceleradoras e incubadoras que no hayan podido sobrevivir y que son la clave de generar muchos más emprendedores, sobre todo a nivel local. Las escuelas de negocio se mantienen, lógicamente tienen más pozo y no tienen ese problema económico inmediato y yo creo que eso va a seguir adelante. Y eso es un poco, así muy rápidamente,
una visión de lo que es el mercado español en estos momentos. Muchas gracias, Rodolfo, por tu visión. Continuamos con Carlota. Carlota Sancho, bueno, abogada especialista en startups y responsable legal en Demium. Nos va a dar un poco algunas matices, novedades, ideas de cómo está un poco el marco legal en torno al ecosistema emprendedor con esta situación actual. Gracias. Gracias, Marcelo. Y un placer compartir este panel con Fernando, Miguel Ángel y con Rodolfo. A ver, yo creo que principalmente lo que nos estamos encontrando ahora mismo a nivel jurídico es inseguridad jurídica. Con las novedades que ha ido sacando el Gobierno, primero ha dicho una cosa, luego ha dicho la contraria y al final a nivel jurídico estamos con la sensación de estar nadando un poco en un mar lleno de algas. Yo creo que lo más importante para que uno tome una decisión a nivel jurídico con una situación como la que se está dando y sobre todo dirigido a las pymes es entender cuáles son las herramientas y dejar de mirar hacia, en este caso, un gobierno que principalmente está atendiendo a las personas que consideran más desfavorecidas. Al final está pensando más en los particulares que no pueden pagar la renta de su casa o los que han perdido el empleo. Y esto es un tema de origen. Cualquiera de las pymes que existen en este país, la gran mayoría no tienen afiliados a los sindicatos y eso significa que no tienen un interlocutor que hable por ellos sin ningún tipo de foro a la hora de tomar medidas a nivel legislativo para solucionar sus problemas. Entonces, una vez dicho esto, creo que es importante que cualquiera que ahora mismo esté llevando una pyme, que al final es lo que es una startup, sepa qué tiene, con qué puede contar y con quién no puede contar. Básicamente ahora mismo el problema que se están encontrando las startups es que han reducido sus ingresos. Bien porque el local en el que estaban trabajando no puede atender, no puede recibir a su clientela y luego porque tiene una serie de gastos fijos que tiene que manejar. Con respecto a estos gastos fijos, lo primero y la primera duda y lo que está todo el mundo hablando es los empleos. Primero el Real Decreto establecía que se podían suspender temporalmente los empleos basándose en el COVID y después de eso ha dicho claramente que el COVID no puede ser una causa alegada a la hora de resolver contratos, es decir, de despedir empleados. ¿Qué ocurre con esto? Que al final ese gasto fijo que tiene una empresa y que es lógico que acuda a recortar ese tipo de gasto fijo, le han puesto unas esposas y no se puede mover de ahí. Entonces, ¿qué soluciones hay con respecto a eso? Por un lado, se está hablando todo el rato de los ERTEs, que al final son suspensiones temporales de empleo. Simplemente ya existía en la legislación, todo el mundo está hablando del ERTE como si fuera algo nuevo que ha surgido y esto ya existía en el Estatuto de los Trabajadores. Pero a pesar de que en el Real Decreto se establece que las suspensiones temporales todavía se pueden basar en el COVID, la realidad es que los juzgados de lo social están tumbando ERTEs que se habían solicitado en el momento en el que se dictó el primer Real Decreto con la declaración del estado de alarma. ¿Dónde iría yo realmente si tuviera una pyme y quisiera sobrevivir o intentar reorganizar todos estos gastos fijos? Me iría básicamente a lo privado. Lo privado que es los contratos de suministro, los contratos de obra, los contratos de arrendamiento. Al final es el grueso de los gastos que están surgiendo. Con respecto a los empleados, si decides los empresarios que me estén escuchando, si decides despedir, por ejemplo, por un despido disciplinario a un empleado, tienes que saber que en el horizonte temporal, probablemente dentro de 3, 4, 5 meses, cuando se reactiven los juzgados, te puedes encontrar con un despido nulo con todo lo que eso conlleva. Entonces, yo acudiría más a renegociar contratos que uno tenga. ¿Qué tipo de negocio, en qué te puedes basar si quieres renegociar un contrato? Ahora mismo la gran mayoría de la gente lo que está pensando es, muy bien, fuerza mayor y decido que no voy a cumplir mi obligación, que principalmente es mi obligación de pago. O, al contrario, si tú eres una empresa que te dedicas a prestar una obra o un servicio, te puedes encontrar que recibes notificaciones donde se te dice que tu contrato se ha resuelto. Con respecto a lo primero, contratos de arrendamiento o contratos de obra o contratos de servicio. Uno, per se, no puede asumir que por estar en estado de alarma directamente va a dejar de cumplir su obligación de pago. ¿Por qué? Porque la fuerza mayor es verdad que ahora mismo estamos en un caso absolutamente imprevisto
impredecible y que va a mermar nuestros ingresos. Pero realmente tienes que justificar muy claramente que todos esos elementos están afectando directamente a tu imposibilidad de pago. ¿A dónde iría yo? A renegociar. Puedes intentar que se entienda que la causa sobrevenida te está mermando tu capacidad de pago e intentar equilibrar y que no tenga que cargar con tu problema la otra parte. Si voy a un contrato de arrendamiento, claramente el dueño del local donde estés. Y si voy a obra, servicio o entrega de un bien, intentar reorganizar eso, porque a nivel legislativo no está muy claro que realmente haya una fuerza mayor tan clara como para entender suspendido o incluso resuelto el contrato. Tú puedes intentar, por ejemplo, si es la entrega de una cosa, intentar aplazarlo. Al final es lo que en derecho llamamos rebus sic stantibus. Es una modificación del contrato por un estado temporal en el que puede que se revierta la situación en un futuro. ¿Qué otros elementos podría entender ahora mismo que pueden ser recomendables para una empresa? Se han flexibilizado, por ejemplo, las pautas de comportamiento dentro de una sociedad a nivel societario. Por ejemplo, y yendo a lo que decía antes de lo privado, realmente una startup diferencia a una pyme normal y corriente de que la gran mayoría del dinero del que vive es inversión privada y son socios que entran dentro de su capital social. Creo que es un momento muy bueno para que las startups se abran un canal de comunicación muy claro con sus socios, que al fin y al cabo son los que van a intentar entender. Perdonad los sonidos, pues soy incapaz de quitar los globos de sonido de mi ordenador con el correo. Al final es muy bueno que intentéis abrir un canal de comunicación con vuestros socios para que entiendan la situación y que de alguna manera os ayuden a llevar este carro de la mejor manera posible. Es cierto que una de las medidas que ha tomado el gobierno ha sido suspender el plazo en el que una sociedad o los administradores están obligados a comunicar una causa de disolución y, por tanto, una declaración de concurso. A eso iré al final de mi ponencia. Pero es importante que mantengáis muy informados a vuestros socios por si alguno de entre ellos os puede intentar echar una mano. Se pueden, incluso si no lo tenéis en los estatutos, se pueden convocar las juntas y celebrar por medios telemáticos, con lo cual no es necesario que vayáis a modificar los estatutos sociales. Se pueden celebrar reuniones por escrito sin sesión y una cosa que no está en la ley, pero que yo la recomiendo. En las sociedades que tengan un administrador único, lo normal es que un administrador único no documente por medio de acta las decisiones que adopta. Pero creo que es un buen momento de que se haga. ¿Por qué? Porque de esta manera se abre un canal de comunicación mucho más fluido entre las decisiones que esté tomando el administrador, que al final es el que está asumiendo toda la responsabilidad de todo esto en último término, con los socios. Documentadlo por medio de actas de decisiones de administrador único que se comuniquen a la vez a los socios. Y por último, con respecto a lo que he apuntado hace un momento, la primera cosa que me dice cualquier startup ahora mismo cuando no puede despedir y no sabe muy bien de dónde obtener ingresos, es que si no me voy a concurso. Efectivamente, pero es que en España concebimos el concurso como la antesala de la muerte. Y es verdad que es como se está utilizando, pero realmente el origen del concurso de acreedores no es más que intentar reflotar una compañía que está en una situación económica mala e intentar reflotarla minimizando los riesgos y las fugas de dinero de la compañía. Si intentamos reorganizar la manera en la que utilizamos nuestros recursos financieros en una pyme, cómo se debería hacer realmente un concurso, puede que sea una posibilidad de intentar mantenernos a flote durante este tiempo y hasta que se resuelva el estado de alarma. Y por mi parte nada más, encantada de recibir preguntas para el que quiera. Sí, gracias Carlota por tus aportes y como bien anticipabas, invito o animo a los que nos están acompañando a que nos vayáis enviando preguntas a cualquiera de los ponentes o al final para poder ya ir recopilándolas y pasarlas posteriormente a los ponentes. Bueno, ahora paso la palabra a Fernando Dalré, que nos va a dar un poco su visión desde, bueno, un fondo de Venture Capital.
Gracias, Fernando. No te oímos, Fernando. No te oímos. Ahora sí. ¿Es verdad? Bueno, pues en primer lugar, gracias Marcelo y gracias a la Cámara por organizar este evento pensado para emprendedores. Carlota, Rodolfo y Miguel Ángel, un placer volver a coincidir con algunos de vosotros y compartir panel con el resto. Yo voy a hablar de 4 cosas y va a ser una intervención breve, esperando que luego pues, haya un turno de preguntas interesante. En primer lugar, os voy a introducir qué es The Venture City, qué es lo que hacemos. En segundo lugar, cómo afecta una situación como el COVID-19 a un inversor como nosotros, aunque lo voy a reducir un poco porque Rodolfo ha dado ya una muy buena lectura de cómo impacta el mercado. 3, y esto sí me parece importante, ¿qué estamos haciendo nosotros para afrontarlo? Hay mucho trabajo con nuestras startups y quizás eso ayude a otras startups que están fuera de nuestro portfolio a pensar en cosas que quizás deberían estar haciendo en este momento. Y por último, y como igual que Miguel Ángel también he sido emprendedor durante muchos años, de hecho más años emprendedor que inversor, pues 2 mensajes para emprendedores. Lo primero, y no por hablar mucho de mi libro, sino para que nos situéis, The Venture City es un nuevo modelo de inversión y de aceleración y ayudamos a emprendedores a conseguir un impacto global. Hemos hecho más de 50 inversiones entre la aceleradora y un fondo. Tenemos estos 2 vehículos de inversión y lo que tenemos es un equipo detrás de expertos en producto, tecnología y datos para trabajar con las startups y ayudarles a sentar las bases del crecimiento futuro. Donde yo trabajo, que es la aceleradora, invertimos 100.000 euros por startup y acompañamos con un programa de 5 meses en el que todas las semanas las startups van trabajando con estos expertos en producto, tecnología y datos para que luego la startup pueda crecer. Por decirlo brevemente, no creemos en el crecimiento basado solo en marketing de pago, sino que hay que tener un muy buen producto, satisfacer esa necesidad de los clientes, tenerlo todo muy bien atado, un product market fit para que luego puedas crecer. Este virus nos afecta como a todo el mundo y ahora os voy a contar cómo lo estamos afrontando desde Venture City, pero sí quiero mandar un mensaje muy claro y es que el COVID-19 no nos ha parado, seguimos invirtiendo, mantenemos nuestros objetivos de inversión este año. De hecho, desde la aceleradora hemos hecho 3 inversiones este último mes y una más estamos cerrando para la semana que viene, esperamos. Así que si hay algún emprendedor en búsqueda de inversión que nos esté escuchando, le animo a que nos visite en la web de venture.city y nos contacte a través del formulario o en hello@venturecity, estaremos encantados de hablar con vosotros. Dejo mi libro y hablo rápidamente de cómo afecta esta situación a un inversor como nosotros. Y lo podemos ver desde 4 puntos de vista. Uno, cómo afecta a las startups en las que hemos invertido. Efectivamente, impacta su negocio, impacta en su acceso a financiación, necesitan hacer planes de acción, a veces de ajuste, distintos a los que tenían en marcha. ¿Cómo afecta el mercado que operamos? Rodolfo lo ha explicado muy bien. Quizás solo añadiría que como inversor, pues quizás es un momento en el que hay más oportunidades de inversión, simplemente porque hay más startups buscando acceso a inversión. ¿Cómo afecta nuestro programa de growth? Prácticamente no afecta, mantenemos las condiciones, eso sí, hacemos más atención a la caja, que puedan tener más runway las compañías y estamos trabajando ahora 100% en remoto con mucha gente. ¿Y cómo afecta nuestra capacidad inversora? Pues por suerte tenemos los fondos comprometidos y mantenemos el objetivo. Queremos hacer 40 inversiones este año entre Europa y América y estamos trabajando para conseguirlo. Ahora, ¿qué estamos haciendo para trabajar para afrontarlo? Bueno, en nuestro portfolio, y aquí es los mensajes más importantes para startups. Por un lado, nosotros tenemos acceso a los datos de todos los KPIs de nuestras startups, entonces podemos ver en tiempo real cómo les está afectando al negocio. Aquí está afectando a todos los negocios, están bajando los ingresos y es bueno pues, ser capaces de predecir cuál va a ser el impacto cuando todavía estamos a principio de mes, ¿no? Planes de acción. Hemos hablado con todos nuestros fundadores para entender qué planes de acción. La suerte es que ya estaban muchos de ellos actuando. En otras cosas les hemos podido ayudar y sobre todo con un ojo muy puesto en la caja. Dentro de estas conversaciones hemos hablado mucho de qué caja tiene cada uno, qué runway o qué meses de vida les quedan y cómo extender esos meses de vida, ¿no? Y una de las cosas que estamos haciendo es organizar un Demo Day por primera vez, va a ser online el 24 de abril, el viernes, para que nuestras startups puedan acceder a inversores y extender ese runway. En cuanto a las inversiones que estamos haciendo, pues como os he dicho, seguimos invirtiendo. Sí tenemos el foco puesto si antes invertíamos y seguimos invirtiendo 100.000, pero buscábamos un objetivo como de 6 meses y a partir de ahí las startups que fueran a buscar más financiación fuera, estamos intentando extender este periodo, que la startup cuente con fondos para 12 meses. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo se va a reactivar la inversión, que sí se ha parado un poco o se ha reducido y cuanto más tiempo tengan, mejor. Y como os decía antes, el programa nos lo hemos llevado 100% online. Antes era un 95% online porque estamos invirtiendo desde Madrid para toda Europa y desde Miami para toda América, entonces evidentemente teníamos que hacerlo online, remoto,
pero había un 5% en el que durante esos 5 meses 3 visitas de los emprendedores a nuestros headquarters sí que había. ¿Para qué? Para que las startups se conocieran entre sí, para que conocieran nuestro equipo y también para organizar encuentros con inversores. En cuanto podamos, volveremos a esa pequeña parte presencial porque creemos que es importante que siga habiendo un contacto directo. Para la comunidad, pues webinars. Estamos participando en webinars como este y también hemos organizado ya 5 nosotros, incluso hoy tenemos 2, uno sobre FinTech y otro a las 6, precisamente con ENISA, con el CDT y con la Comisión Europea para hablar de líneas de financiación para startups en este tiempo. Estamos haciendo también office hours, que es dejar un tiempo de nuestros expertos los viernes para reuniones con empresas que lo pidan. Y hemos hecho también una pequeña guía con consejos de cómo trabajar desde casa. Y nuestra forma de trabajar hemos cambiado también. Antes teníamos una reunión de toda la compañía cada par de semanas, ahora la tenemos todas las semanas. Todos los equipos nos estamos reuniendo con el equipo todos los días a una cierta hora. Y luego estamos teniendo también media hora en el que es voluntario por las tardes, que lo llamamos happy hour, para aquellas conversaciones de máquina de agua, de café que antes había y que, bueno, pues que no se pierdan, que a veces también son importantes. Y ahora quería llegar al punto del mensaje para emprendedores, y son 2. Uno más duro y otro bueno. El mensaje duro es que los buenos marineros no se hacen en aguas tranquilas. Son tiempos complicados en los que hay que tomar decisiones difíciles, ya lo adelantaba Carlota, y el que consiga salir de la crisis probablemente salga reforzado de ella y en principio en un escenario con menos competencia. Así que bueno, pues hay que saber navegar estas aguas, va a ser complicado y ojalá que podáis llegar todos a la otra orilla. Y el mensaje bueno es que, bueno, aunque ha habido varias crisis, ¿no? Y en la crisis de 2008, finales de 2008-2009, Uber hizo su ronda semilla en agosto de 2009, Airbnb hizo su ronda semilla en abril de 2009, Spotify su serie A en octubre de 2008, Dropbox su serie A en octubre de 2008, Twilio su serie Seed en abril de 2009. Así que esto no se para. O sea, los mejores emprendedores van a seguir creando compañías, creando valor y los inversores que puedan, pues estaremos ahí para intentar ayudarles. No me voy a extender más, Marcelo, pero encantado de responder a cualquier tipo de pregunta en el turno de preguntas. Fenomenal. Fenomenal. Muchas gracias, Fernando, por tus aportes. Miguel Ángel, te conectamos para poder, bueno, entrar en tu presentación, en tus comentarios sobre un poco las consecuencias del COVID. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, fenomenal. Perfecto. Pues nada, muchas gracias por la invitación a este webinar y un placer, como han dicho también los compañeros, compartir este webinar con Rodolfo, un viejo rockero que conozco hace muchos años, con Fernando y con Carlota. Yo lo que voy a hacer es intentar repasar un poco lo que nosotros, el impacto que hemos tenido nosotros en toda esta historia y cómo estamos ayudando a las startups y cómo estamos desarrollando nuestros programas y luego también terminar con un pequeño consejo que transmitimos a todos nuestros emprendedores. Lo primero es hablar de ISDI, la Escuela de Negocio. En este caso, el impacto de momento está siendo muy pequeño. Lo que hemos hecho ha sido, como somos una escuela digital desde que nacimos y ya llevamos más de 7 años dando programas online, pues hemos pasado todo a online, así que ha sido relativamente sencillo el reorganizar todas las operaciones y mantener las clases, ¿no? Y en la parte de la aceleradora, ISDI Accelerator, que es la parte que dirijo yo, se da la circunstancia de que nosotros siempre hemos sido una aceleradora en remoto. Es una de nuestras características fundamentales. Trabajamos en remoto con startups de todo el mundo, con mentores que están distribuidos por todo el planeta y, por tanto, para nosotros es un día más en la oficina. No hemos tenido ningún tipo de impacto ni ha hecho falta ninguna transición. Nuestras operaciones se han mantenido con total normalidad. La única diferencia es que ahora trabajamos desde casa, cosa que ya hacíamos porque incluso parte del equipo lo tengo también deslocalizado, con lo cual para nosotros, como digo, ha sido un proceso muy, muy normal, ¿no? Voy a repasar un poco lo que ha pasado con los distintos programas que tenemos para que veáis el impacto que ha tenido, que ha sido mínimo y cómo estamos intentando ayudar a las startups con las que trabajamos, ¿no? Tenemos 3 grandes bloques de negocio en ISDI Accelerator. El primero son los programas propios, que han empezado recientemente, y el más importante para nosotros es ISDI Start, que es una incubadora de startups para alumnos y exalumnos de la escuela, que justo estaba empezando la primera edición y lo que ha pasado es que hemos tenido un pequeño retraso y que este programa, que era uno de nuestros pocos programas presenciales, pues lo hemos pasado a modo online. De hecho, comenzó el viernes pasado
ya la primera parte de training para los proyectos, para empezar a trabajar en esos talleres para la creación de las startups. Se han presentado 31 proyectos, que en estas circunstancias nos parece una verdadera barbaridad, y la verdad es que son proyectos con muy buena pinta, así que en principio todo funciona fluido y en este caso no hay ningún tipo de impacto. También tenemos programas corporativos. Trabajamos en distintas áreas, tanto en incubación de proyectos de intraemprendimiento con corporaciones, como también en programas de aceleración. En los programas de incubación no ha habido ningún tipo de impacto, porque, como decía, se hacen en remoto y simplemente continúan su marcha sin ningún tipo de impacto. Donde sí ha habido algún pequeño cambios en los programas de aceleración que tenemos con grandes compañías. Ahora mismo tenemos 2 grandes proyectos activos. Uno es UNICEF Lab, que es un programa para startups de emprendimiento social de la mano de UNICEF. Ha habido un pequeño retraso en la puesta en marcha del programa, pero simplemente ha sido eso. Y lo que sí hemos hecho ha sido enviarles el dinero que estaba comprometido para que puedan afrontar mejor la situación actual, por si acaso tuvieran algún problema de caja. Y hemos mantenido reuniones con todas las startups participantes del programa para entender si esta nueva situación había generado algún impacto en su planteamiento, porque evidentemente hay algunos sectores donde puede tener un impacto y nos podría obligar a modificar el programa y adaptarlo, pues cambiando quizá mentores o cambiando quizá algunas temáticas de los training que les podemos hacer, pero afortunadamente todas las startups nos han comunicado que siguen trabajando con relativa normalidad y nos han pedido que mantengamos el programa tal cual estaba, sin tener en cuenta la situación actual, porque creen que es lo que les aporta más valor, con lo cual en ese caso tampoco hemos tenido problema. Otro gran programa que tenemos es Toyota Startups Accelerator, que es un programa con Toyota Motor Europe. De nuevo, aquí ha habido un pequeño retraso de unas pocas semanas. Sí les hemos anticipado a todas las startups el dinero completo que estaba previsto darles a lo largo de 6 meses de programa. Se les ha dado anticipado por completo para ayudar en esta situación por si acaso, pero en lo relativo al programa tampoco ha habido cambios, lo cual está muy bien. Luego tenemos el tercer gran bloque de negocio de nuestra aceleradora, son los programas con instituciones públicas. Aquí trabajamos desde hace ya muchos años con programas con la Comisión Europea. Ha habido algún mínimo retraso, diría, de días en alguna cosa, pero en general todo se mantiene igual. En los programas que tenemos activos como Robot Union y DHE Square, que son programas bastante grandes de muchos millones de euros, es un programa ongoing, no ha habido impacto. Quizá en Robot Union se retrase un Jury Day que teníamos previsto para el mes de junio, se va a retrasar a septiembre, pero es el único impacto que ha habido y no es un problema ni mucho menos grave. Fijaos si estamos activos, que ayer mismo anunciamos un programa nuevo, lo lanzamos, se anunció con 5 días de retraso. Es un programa que se llama Impact Tech, dirigido a startups de tecnología de la educación. Ha comenzado la primera Open Call. Es un programa dotado con 6 millones de euros en el que vamos a repartir hasta 195.000 euros para cada startup sin quedarnos equity, es equity free. Y el programa se puso en marcha ayer y ya estamos recibiendo directamente aplicaciones, lo cual es bastante espectacular. Y dentro de un par de meses, según estaba previsto también, lanzaremos un nuevo programa cuyo nombre en clave de momento es Soft4CF. Es un programa orientado a Industria 4.0 y que verá la luz dentro de poco y que está dotado con unos 14 millones de euros también. Así que, como veis, más o menos, en nuestro caso no ha habido un impacto y nuestras startups en general, con nuestras conversaciones con ellos, no parecen haber sufrido de momento con esta situación. También es verdad que por cómo trabajamos con ellas y por nuestra filosofía, están muy acostumbradas a ser cautas con el dinero, les enseñamos la importancia de la caja y luego también se produce una circunstancia, es que al ser una aceleradora en remoto, nos permitimos el lujo de poder elegir mucho a las startups que participan con nosotros y elegimos a startups muy potentes, con mucha fuerza, con un producto y con un equipo muy fuerte y eso lo hace más fácil, ¿no? Son compañías quizá mejor preparadas que otras que están en unos estadios quizá más iniciales, ¿no? Por otro lado, yo de momento, y hablando ya más en general, no veo de momento mucho miedo en los emprendedores que están empezando a crear cosas nuevas. Nos siguen llegando proyectos nuevos, nos siguen llegando ideas, nos siguen llegando propuestas. Y como decía Fernando, ¿no? Si algo nos cuenta la historia previa de otras crisis, es que las compañías que son capaces de pasar por estos periodos de crisis, incluso compañías que nacen en periodos como este, suelen ser compañías mucho más fuertes y suelen ser las compañías que luego se hacen con el mundo. O sea que yo animaría a aquellos que tengan esa vocación emprendedora como la que tiene Fernando, la que tengo yo, que se animen a lanzarse al ruedo, porque si eres capaz de navegar en estas aguas, siguiendo el símil de Fernando, seguramente cuando llegue la calma vas a poder correr a toda velocidad y vas a tener una compañía muchísimo más fuerte.
Y acabo ya, para no alargarme mucho, porque creo que las preguntas además van a ser mucho más interesantes que nuestras exposiciones, con el consejo que nosotros estamos dando, que tampoco es nada especial a las startups, ¿no? Lo primero es definir distintos escenarios de impacto en ingresos. ¿Y por qué? Porque no sabemos, hay mucha incertidumbre sobre cuándo vamos a salir, cuánto va a impactar en la economía. Entonces, nosotros les recomendamos hacer distintos escenarios y ponerse en el peor de los escenarios y aplicar medidas en función del peor de los escenarios posibles que prevean en su compañía. Por supuesto, cuidar la caja al máximo, es obvio. Revisar, eso implica revisar a la baja todo tipo de gastos e inversiones y reducirlos al mínimo. También, dentro de lo posible, buscar alternativas de ingresos que igual no tenías previsto en este momento y que pueden hacer que si derivas un poco a buscar un nuevo producto, un nuevo servicio que puedas ofrecer, te puedan hacer retrasar tu producto principal, pero ahora mismo lo importante es que tengas dinero en caja y si puedes hacerlo generando ingresos por vías alternativas, igual te lo debes de plantear. También buscar dinero adicional, si es posible, en entes públicos, que ahora mismo espero que empiecen a ayudar con esas ayudas del Gobierno y de la Comisión Europea. También en aceleradoras, también en bancos que ahora mismo pueden estar abriendo la mano porque con los créditos ICO pues hay menos, no necesitas poner avales en principio, tienes menos, los requisitos son más laxos. Y también acudir a los inversores que ya tienes para ver si te van a poder ayudar si llega un momento de crisis de caja. Ninguno de los inversores que han apostado por tu compañía van a querer que quiebres por esta situación y posiblemente estén dispuestos a ayudarte con un poco de dinero si la situación lo requiere y siempre que la compañía se esté comportando de forma adecuada. Esta es una de las razones por las que hay que tener muy buena relación con tus accionistas, con tus inversores, y hay muchos emprendedores que reciben el dinero y luego se olvidan de los accionistas y ya no los cuidan. No, tenéis que tenerlos siempre muy cuidados porque cuando llegan las situaciones como esta es cuando si has tenido esa buena relación con ellos te van a ayudar de verdad. Y un último consejo es también mirada de largo plazo, mirar cómo puede cambiar el mundo a raíz de esta situación del COVID-19, cómo puede cambiar nuestra relación con el mercado, con otras personas y con las industrias en general, y eso te puede llevar a obligarte a repensar, en cierto modo, tu estrategia de producto y servicio con esa mirada puesta en el nuevo entorno que se va a generar, porque quizá descubras que tengas que pivotar de alguna manera o tengas que adaptarte a un nuevo entorno en función del tipo de negocio que tú tengas. Y lo mismo también, y acabo ya, con las rondas de financiación. Plantearte si tienes que hacer una ronda ahora o no, una ronda puente, quizá buscar un poco de dinero a corto plazo, quizá con peores condiciones probablemente, y si no lo necesitas, probablemente alargar tu estrategia de financiación para esperar mejores momentos cuando probablemente toda esta crisis pase. Ahora mismo, aunque hay muchos inversores, como el caso de Venture City, que decían que están poniendo dinero ahora mismo en startups, desgraciadamente no son la mayoría. Sí que hay algunos que lo están haciendo, pero seguramente, y el miedo es así, se lo pensarán un poco más y quizás las condiciones que puedan ofrecerte sean un poco peores. Entonces, si puedes evitarlo, intenta alargar ese proceso de búsqueda de financiación a un mejor entorno, aplicando toda la estrategia previa que hemos comentado de control de caja, reducción de inversiones, búsqueda de ingresos alternativos y búsqueda de financiación alternativa en entidades públicas, aceleradoras, bancos, etcétera. Y esos son los consejos que estamos dando a nuestros emprendedores, y con eso termino y encantado de participar, y para mí pues que se abra el turno de preguntas. Genial, Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu visión. Muchas gracias a los cuatro, Rodolfo, Carlota, Fernando, Miguel Ángel. Tenemos algunas preguntas que ya hemos estado recibiendo y vamos por la primera, la hace Emilio. Comenta lo siguiente: me ha parecido entender que Carlota ha comentado que el gobierno ha decretado cambios en la normativa para el concurso de acreedores por la crisis. ¿Se podría ampliar esta información? ¿Qué cambios? Muchas gracias. Sí, principalmente lo que ha suspendido es la obligación de tener que comunicar la causa de disolución o la necesidad de convocar el concurso. Y esto se suspende hasta que se levante el estado de alarma. Normalmente, desde que el administrador conoce el desequilibrio patrimonial de la compañía, tiene obligación de solicitar el concurso en el plazo de 2 meses desde que lo conoce. Y eso es lo que se ha suspendido. Genial, muchas gracias. Pregunta número 2. Esta pregunta es para Rodolfo. Hablabas que prácticamente el 50% de las startups tendrán grandes dificultades. ¿Consideras que la gran mayoría irá a concurso de acreedores, a pesar de los préstamos ICO nuevos y de los inversores en aquellas invertidas
puedan aportar capital de seguimiento de manera urgente. ¿Qué opina al respecto también los demás ponentes? Bueno, yo creo que Miguel Ángel lo ha hablado antes bastante en la línea. Yo creo que en estos momentos lo que hay que hacer es cuidar a los inversores que ya tienes. Es decir, hay que hablar con la gente que ha invertido ya contigo, hay que decirles que ellos ya lo saben, que es una situación completamente distinta y tienes que negociar con ellos para que te ayuden a conseguir más dinero o poner ellos más dinero. O sea, esa es la clave. Yo creo que el dinero de ICO va a ayudar. Si tienes ya relación con los bancos, el banco te va a poder poner dinero durante un tiempo y, por supuesto, ENISA está tratando de conseguir los préstamos que ya están concedidos para este año, poderlos distribuir pronto. Eso es el dinero que está en estos momentos en el alero. Yo creo que también Fernando ha hablado de que hay todavía empresas que invierten, o sea, inversores que siguen activos, pero la mayoría, sobre todo los business angels, se han retraído mucho. Es decir, en estos momentos hay mucha gente que son inversores tradicionales de capital riesgo, que invierten entre 5.000 y 50.000 euros y que son gente que en sus propias empresas ahora están teniendo muchos problemas y que por lo tanto prefieren esperar a ver qué es lo que pasa. Y sobre lo que decía Rodolfo y que lo he apuntado antes, una de las cosas que suele pasar con las startups en general es que la velocidad es máxima y las decisiones se toman prácticamente sobre la bocina. Y es algo que me ocurre a mí en mi trabajo y es así. Y eso hace que el canal de comunicación con los socios, que al final es quien más interés tiene en que la compañía funcione, la comunicación no fluye. Entonces, creo que ahora mismo este momento de parón es un buen momento para que ese canal de comunicación se abra y sea mucho más ágil, porque al final, todas las que consigan salir de antemano van a salir con una relación muchísimo más reforzada con todo su accionariado. Es precisamente para salir adelante, hablamos mucho de la inversión y yo creo que hay que hablar también de los planes de acción y de los planes de ajuste, ¿no? Al final, si se te ha caído el negocio y no tienes ingresos o han bajado muchísimo, tienes dos formas de extender la vida de tu startup. Puedes conseguir inversión o financiación o puedes ajustar los costes todo lo necesario, todo lo posible para extender esa vía. Hemos hablado con muchos emprendedores también en las últimas semanas, no solo dentro de nuestro portfolio, y vemos startups que frente a esa tradicional velocidad que dice Carlota que tienen las startups, pues no están tomando decisiones graves o importantes a tiempo. Y esto al final te puede perjudicar a medio plazo. Ojalá que no haya un 50% de startups en concurso, sea una malísima noticia, esperemos que no. Algunas efectivamente tendrán que pasar por ahí, pero yo metería urgencia a los fundadores a que si tienen que tomar decisiones duras las tomen pronto para no comprometer el futuro de la empresa. Totalmente de acuerdo con el resto de ponentes, ¿no? Al final es eso, o buscas cómo reducir tus costes o buscas financiación adicional o a ser posible todo a la vez, que sería lo ideal, ¿no? Tomar esas medidas que decía Fernando lo antes posible, porque si esperas, pues posiblemente sea tarde. Y ahí no solamente hay que ser rápido, sino hay que ser listo, ¿no? Es decir, tienes que tomar esas decisiones cuanto antes y buscar las alternativas que puedas, porque si lo superas, lo vas a superar con fuerza. Yo creo que más consejos no se pueden dar en ese sentido, ¿no? Ser rápido, ponerte en la peor de las situaciones y tomar medidas en todos los ámbitos, ¿no? Desde cortes de inversiones, cortes quizá a veces también de personal si no te queda otro remedio, o reducciones salariales. Yo en mi caso, por ejemplo, por poneros un ejemplo, yo tuve una crisis muy, muy grande en una compañía en la que estuve, en Red Karaoke, que algunos conocéis bien, y en el año 2013, y lo que hicimos fue reducir durante un año el salario al 70% a todos los empleados. Los fundadores dejamos de cobrar durante 2 años y afortunadamente gracias a eso y al apoyo de los accionistas que en ese momento llevábamos trabajando con ellos mucho tiempo y teníamos una confianza extrema entre nosotros, fuimos capaces de capear el temporal, de superar aquella situación de crisis y afortunadamente luego volvimos todos a recuperar nuestro salario y de hecho pudimos devolverle el dinero que habían dejado de cobrar a los empleados con intereses, ¿no? Y salimos mucho más reforzados. Luego la historia terminó mal, pero eso es otra película, pero en aquel momento fuimos capaces de levantar el vuelo. Yo creo que si al final te juntas con el equipo, te juntas con los accionistas, te juntas con los inversores y todos juntos planteáis un plan de acción, se puede salir adelante. No todo el mundo tendrá esa posibilidad porque habrá compañías que igual ya estaban en una situación más precaria y esas posiblemente no se vayan a salvar, es la realidad.
pero aquellas que tengan un producto y un servicio potente y demás, yo creo que los accionistas apoyarán y el equipo apoyará y al final se podrá salir adelante siempre y cuando se tomen las medidas lo antes posible. Y una última cosa con lo que decía Fernando sobre tomar decisiones rápido. El problema principal por el que la mayoría de las sociedades que entran en concurso mueren, acaban en disolución y liquidación, es porque cuando declaran el concurso prácticamente han estirado tanto la cuerda que no hay posibilidad de supervivencia. Y la causa natural del concurso, el objetivo natural del concurso, está totalmente distorsionado porque no hay posibilidad de sobrevivir. No puedo ser más de acuerdo, Carlota. Sí. Solo una aclaración a Fernando. Cuando yo decía el 50%, no decía 50% de startups, adiós, gracias, espero que sean muchas menos. No, decía el 50% de las aceleradoras y incubadoras que hay, 600 en España. O sea, me refería a ellas. Ahí te hago un matiz, Rodolfo. En realidad, aceleradoras, incubadoras, hasta donde sé, creo que son unas 90, entre 90 y 100. El resto son viveros, la mayor parte de ellos públicos en pequeñas ciudades y demás. Pero bueno, sí, hay muchísimas, demasiadas. Creo que en esto estaremos todos de acuerdo. Y estaría muy bien que ese 50% se limpie. Lo digo en serio. O sea, yo soy partidario de que se haga limpieza porque creo que, desgraciadamente, muchas no están aportando todo el valor que debieran. Así que si hubiera esa limpieza no estaría mal. Sonará duro y darwiniano, pero creo que prefiero ser honesto. Un apunte breve es una recomendación de un post a raíz de lo que decía Carlota. Jesús Encinar en su blog tiene un post que dice que a través de las crisis de que ha vivido Idealista en todos estos años, es conveniente guardar un cierto dinero para poder cerrar ordenadamente tu empresa y antes de cerrar ese concurso. Entonces, calcular cuánto es y mantenerlo sin tocarlos, porque si no podéis entrar incluso en responsabilidades vosotros como administradores. O sea, hay que tenerlo claro. Sí, señor. Genial. Paso a la siguiente pregunta. Sobre la disponibilidad de capital para inversión. Fernando comenta que tiene más oportunidades de inversión. Tiene más donde elegir. Pero, por otro lado, si muchas startups no aguantan, en unos meses tendrán menos contendientes por el mismo dinero para invertir. ¿Significará esto una mayor probabilidad de conseguir inversión para aquellas startups que han aguantado más o las startups nuevas? Bueno, yo creo que esa es parte de la visión optimista que tiene que tener todo emprendedor para seguir, ¿no? Nadie sabe cómo va a ser el escenario en 6-12 meses. Lo que sí está claro es que si no llegas ahí, no vas a poder pedir. Entonces, primer paso, aguanta y llega como puedas. Y segundo, si lo has aguantado, los inversores lo que sí van a ver es cómo has enfrentado esta crisis, ¿no? Una pregunta que nadie hacía antes es, en el escenario COVID o coronavirus, ¿qué hiciste, ¿no? ¿O qué vas a hacer? Bueno, pues ahora vas a poder demostrar qué es lo que has hecho. Y una de las cosas que están haciendo bien algunas de las startups con las que estamos hablando es han ajustado rápidamente y en un caso concreto en que estaba dando servicios de fisioterapia a domicilio, pues ha empezado con clases de fisioterapia one-to-one online y lo han hecho bien y se han adaptado rápido. Entonces, por eso sí que te van a preguntar. Todo el mundo va a entender que las métricas se hayan ido al carajo durante unos meses, pero ¿qué es lo que has hecho durante estos meses para aguantar? Eso va a ser muy importante justificarlo, porque vas a dar una imagen muy clara de cómo vas a actuar cuando llegue la siguiente crisis, que nadie sabe ni cuándo será ni de qué será. Sí, yo lo que sí creo que va a ser muy importante es que va a haber una reducción sustancial de business angels, porque la mayoría de ellos son gente que tiene una economía buena en base a un negocio que le va bien y de repente ese negocio le ha empezado a ir mal. Entonces yo creo que va a haber una reducción importante de business angels capaces de invertir. Y en ese caso, Rodolfo, ¿cómo crees que se solucionaría ese gap que va a haber? Porque en definitiva es un eslabón muy importante en el ecosistema emprendedor, el rol que hacen los business angels. Si desaparecen un número importante de business angels, ¿cómo se financiarían en rondas más originales, primarias de las startups? ¿Cómo crees tú? Hombre, a mí lo que me gustaría es que consiguiéramos muchos más business angels del entorno del ecosistema de Internet. Uno de los grandes problemas que tenemos es que en otros países la gente de Internet invierte en proyectos de Internet. En este país los emprendedores que han hecho dinero invierten en pisos. Y eso es algo que tenemos que conseguir cambiar. Es decir, tenemos que tener inversores de éxito dentro de la gente que ha hecho negocios de Internet. O sea, hay mucha gente que ha hecho negocios de Internet y sobre todo
que han ganado no muchos millones, pero algún que otro millón, y lo primero que han hecho es comprarse un par de casas. Quiere decir que podrían haber dedicado a invertir en 30 o 40 empresas de Internet. Es decir, yo creo que tenemos una cultura que nosotros cuando somos emprendedores le echamos en cara a la gente tradicional, y cuando un emprendedor tiene éxito, vuelve a hacer lo mismo que se hace. Genial, genial. Una pregunta para Carlota. Has hablado de la prohibición del despido. ¿Crees que las consecuencias será un despido nulo o improcedente? En caso de nulidad, ¿en base a qué? Vamos a ver, para que se pueda ejecutar un despido, una de dos. O tienes un disciplinario y al final te lo declaran procedente, pero las causas del despido disciplinario o el despido objetivo tienen que estar bien justificadas. Todos sabemos que los juzgados de lo social en general son más pro trabajador que pro empresario. Entonces, si tú estás alegando una causa de fuerza mayor o estás alegando una causa técnica, organizativa o económica, la tienes que justificar bien. No vale que simplemente lo apuntes en una carta, tienes que tenerlo bien documentado. ¿Qué ocurre con eso? Que lo normal, si estamos alegando causas técnicas, organizativas, fuerza mayor o económicas, te lo declaren nulo. Las consecuencias de un despido nulo es se readmite al trabajador en la empresa y se pagan todos los salarios de tramitación. Incluso en algunos casos se está reconociendo intereses de demora en esos salarios de tramitación. No creo que en esta coyuntura económica, además, los juzgados de lo social se ceben ya hasta tal punto, pero no, es que ni se sabe. Es que los propios juzgados no saben lo que tienen que hacer ahora mismo, porque los ERTEs estaban admitidos y ahora los juzgados los están echando para atrás, con lo cual es que ellos mismos deben estar que les gira la cabeza. Okay, hay un matiz ahí, yo hasta donde sé, no es que se haya prohibido el despido, lo que se ha prohibido es el despido, no prohibido, sino el despido por causas objetivas derivadas del COVID-19. Es decir, tú puedes seguir despidiendo a cualquier persona de tu empresa con total normalidad, lo que pasa es que no puedes justificar ese despido en base a la crisis generada por el COVID, que es muy distinto. Si tú tienes un despido disciplinario, tienes un despido de cualquier otra característica, la puedes hacer sin ningún tipo de problema y incluso puedes despedir siempre y cuando sea un despido improcedente, tú pagas tu indemnización de tomar por saco, no hay ningún problema. Que es caro, evidentemente, pero es lo que hay. Es que se ha vendido como se ha prohibido el despido, no es verdad. No, ahí los medios de comunicación tienen bastante responsabilidad porque lo han comunicado de una manera que yo lo entiendo. Tienes que vender tu negocio y el negocio de un periódico es la información. Y tienes que sacar titulares que sean prácticamente que te peguen un bofetón en la cara. Pero aquí se han pasado un poco la forma de comunicarlo. Y el único tema es que tienes que justificarlo. Y justificarlo es tiempo, dinero y dedicarle un tiempo a hacer un informe exhaustivo de por qué estás despidiendo. Y probablemente en esta coyuntura aún más empaquetado esa causa. Ok, tenemos un par de preguntas más, a ver si nos da tiempo a responderle las dos. Nuestro amigo Wilhelm Lappe pregunta, ¿a medio plazo creéis que va a haber sectores de actividades con cambios muy fuertes, eventos, viajes, formación presencial, coworkings, o volveremos con más ganas a retomar actividades presenciales? Yo creo que el consumidor se va a ir a extremos. Unos con mucha precaución evitarán contactos, otros necesitarán más que nunca las relaciones sociales. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que está claro que va a cambiar todo de forma dramática. O sea, yo creo que cosas tan sencillas como ir a un restaurante no van a ser tan sencillas. Es decir, se van a tener que reinventar los restaurantes, la distancia entre las mesas, la forma en la que garantizas que el menú esté limpio, que la mesa esté bien limpia cuando entras. Es decir, va a haber una cantidad de conceptos nuevos que incluso en los negocios más tradicionales van a cambiar de forma sustancial. Los eventos se van a pasar a online, un montón de ellos. Por supuesto que van a haber eventos todavía físicos, pero van a ser menos y probablemente menos multitudinarios y mucho más seguros, es decir, mucho más controlados. Y los viajes, yo creo que nadie va a viajar de forma tradicional por lo menos en 6 meses a 10 meses, es decir, va a haber un problema grave en la industria de viajes. Otra pregunta, ¿no sería bueno establecer medidas fiscales que fomenten la reinversión libre de impuestos y de los beneficios? Eso llevamos pidiendo. Es un tema viejo este, ¿no? Igual que no pagan la cuota de autónomo, a lo que no ha tocado.
Lo hemos pedido a gobiernos de todos los colores y nunca hemos conseguido. Sí, vuelvo a lo que después, dije al principio, es que no hay alguien que hable en nombre de las pymes en ninguna reunión. no, pero en este caso la pregunta es más tema de los business angels que, digamos, que tengan un tipo diferencial para sus inversiones y tal. Como Sí. bien apunta Rodolfo, es un tema viejo y que no ha habido nunca respuesta a esto. Otra pregunta que tenemos aquí, si nos da más tiempo o alguna más, ¿qué tipo de startups están beneficiándose de esta crisis? ¿Qué sectores? Y creciendo con fuerza. Un poco como para dar alguna pista a alguien que quiera a lo mejor ayudar a alguna startup. Hombre, pues educación online ahora mismo, todo lo que tenga que ver con EdTech es absolutamente, está en un boom bestial. Todo lo que tenga que ver con delivery de comida o de cualquier producto e-commerce también. Todo lo que tenga que ver pasar del mundo físico al mundo virtual es lo que está teniendo un impacto bestial. Es decir, creo que es evidente, los números son, o sea, ni siquiera los e-commerce no están soportando la cantidad de pedidos que tienen, no son capaces de escalar todavía de forma adecuada en muchos casos para poder dar el servicio a toda la avalancha de pedidos que están teniendo. Hay muchos sectores que se están beneficiando y son aquellos que han pasado del mundo virtual al mundo, perdón, del mundo real al mundo virtual. Yo me centraría en e-commerce fundamentalmente, todo lo que tenga que ver con delivery de productos y servicios a casa, y luego también la parte de educación online para mí es la que se está también pegando un subir. Y súmale a eso redes sociales, videoconferencia, plataformas de trabajo colaborativo en grupo, todo lo que tenga que ver con estar en el mundo virtual en vez de en el mundo real, todos esos sectores son los que están beneficiando. Los que están recibiendo un impacto negativo son aquellas startups que eran las que estaban creciendo últimamente muy fuerte en los últimos años, son aquellas que teniendo una plataforma virtual desarrollan productos en el servicio, en el mundo físico, ¿no? Pues Airbnb, Uber, Cabify, este tipo de compañías son las que probablemente están sufriendo ahora mismo más en el entorno de startups. Yo añadiría dos apuntes, Marcelo, muy rápido. Que los fundadores, los emprendedores son expertos en ver oportunidades donde otros ven riesgos, pues si identifica sectores es momento de actuar en ellos. Y lo otro, que hay industrias que se van a ver muy resentidas en los próximos meses, pero no significa que estén muertas a medio plazo. Ahí va a haber muchas startups que sufrirán y las que aguanten probablemente se encuentren en un escenario mucho mejor dentro de 6, 12, esperemos que sea pronto, pero nadie sabe cuándo. Totalmente. Pues se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Hay más preguntas que no podremos responder. Os quiero dar las gracias a los cuatro. Rodolfo, como siempre, acompañándonos en todas nuestras iniciativas, y a Fernando, Carlota y Miguel Ángel, Carlota, Fernando, de igual el orden, que sois nuevos acompañándonos en nuestras iniciativas. Os agradezco muchísimo haber colaborado o acompañado esta iniciativa. Os comento que en breve publicaremos en nuestra web el vídeo también que resume todo este webinar para que se pueda ver o que también le podáis dar difusión en esta línea. Y comentar que desde la Cámara Alemana, bueno, queremos dar también las gracias no solamente a los ponentes, sino a toda la gente que nos ha acompañado, que esta es una iniciativa que hemos denominado AHK Online Live, con el objetivo de dar contenido en este momento particular que estamos viviendo, con webinarios, cursos y demás. Esto se puede encontrar online en www.ahk.es/online. Comentar en esta línea que tenemos un próximo webinar el 16 de abril a las 11, es un tema distinto, no relacionado con startups, que tiene que ver con Change Management, y en 2 semanas estamos ya trabajando en organizar el próximo webinar en línea con lo que estamos comentando en la línea de Biosphere, en la línea de startups. Por último, también, dado que este foro tiene un impacto especial en el tema de startups, queríamos recordar que desde la Cámara Alemana tenemos abierta la iniciativa Biosphere Challenge, el premio a la mejor startup española. En este caso, buscamos startups que tengan soluciones innovadoras en inteligencia artificial. Más información se encuentra en la web. Una vez más, muchas gracias, buenos días a todos y esperamos vernos pronto por aquí. Adiós.